Muy bien, vamos a iniciar con el tema de hoy que es vamos a continuar con el diseño de la antena y ahí hay algunas dudas, ¿va? Ok, vamos a diseñar una antena. Bien, para esto necesitamos, como les había dicho a varios en el WhatsApp y la vez pasada, necesitamos saber para qué la queremos, esa antena. Vamos a suponer que vamos a diseñar una antena para este, por ejemplo, Wi-Fi, ¿sí? Para una antena para captar internet, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, este, en en este PDF que están viendo ahí, que está en la internet, es el estándar 802.11. Y bueno, aquí estamos viendo la distribución de los canales de Wi-Fi, ¿sí? Estos canales, dependiendo del país, pues tienen una numeración. Aquí en América del Norte es del 1 al 11, ¿sí? Ok, entonces si observan aquí, tenemos el canal 1, ¿sí? Que está centrado eh, en esta frecuencia, arribita de los 2.4 GHz, y tiene una separación de 5 MHz con el canal 2, ¿sí? Ok, si esta antena yo la voy a usar exclusivamente para un canal dentro de las señales de Wi-Fi, pues entonces tendría que escoger la frecuencia exacta y central de ese canal, ¿sí? Bien, pero eh, sabemos que nuestras conexiones Wi-Fi están en forma dinámica. Cuando los dispositivos los conectamos, están en forma automática el cambio de canales, hacen un rastreo de canales y seleccionan el que tiene menos interferencia. Tienen un analizador de espectro, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es usar la frecuencia central de los canales o, en su defecto, la frecuencia central o media del ancho del espectro. Aquí tenemos el ancho del espectro. Es 2.4 GHz a 2.4835 GHz. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una resta y luego una división entre dos y sumarle la frecuencia a la frecuencia mínima, a la frecuencia más baja. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer eso. A ver si pueden observar. Voy a compartir la calculadora. Ok. Muy bien, ahí está mi calculadora. Entonces tengo que hacer una resta, la más grande, la frecuencia más grande. Entonces sería 2.4835 menos la frecuencia más baja, para este caso es 2.4. ¿Ok? Nos da este valor 0.0835. Ok, ese es el ancho de banda de esta banda de Wi-Fi, ¿sí? Donde tenemos varios canales. Ok, ahora esto lo vamos a dividir entre dos, ¿sí? Y nos da 0.04175. Este resultado es la mitad de esas dos frecuencias. Ahora le vamos a sumar la frecuencia más pequeña,
2.4. Ok, y tenemos entonces nuestra frecuencia central, que va a ser 2.44 gigahertz. 2.44 gigahertz. Entonces, vamos a los cálculos, ¿no? A ver, entonces, ahora lo voy a hacer en Paint, porque luego no se queda grabado si lo hago en el pizarroncito. Vamos a hacerlo en Paint. Ok, entonces tenemos la frecuencia central, o la frecuencia de operación. 2.44 gigahertz. ¿Sale? 2.44 gigahertz. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esa frecuencia? Encontrar la longitud de onda. Eso ya lo vimos, ¿sí? Lambda. ¿Sí? Lambda. Bueno, ahí casi no se ve. Ver. Vamos a hacerlo más. Vamos a usar un pincel, a ver. Ahí está. Lambda. ¿Ok? Y lambda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. O sea, estamos hablando de hacer la división de 3 por 10 a la 8 entre 2.44 por 10 giga. Estamos hablando de a la 9. ¿Sí? Ok. Vamos a ponerlo aquí arribita porque es un superíndice, ¿ah? Y con esto vamos a obtener lo que es lambda, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces vamos a la calculadora a hacer esa división. Ok. Entonces vamos a hacer la división. 3 exponente a la 8 entre 2.44 exponente a la 9. Y nos da 0.1229 metros. 0.1229 metros. $0.1229 metros. ¿Ok? Bien, esa es nuestra longitud de onda. ¿Sí? Estos cálculos ustedes los van a hacer en su libreta, van a hacer el dibujito de su antena que están proponiendo. Yo en este caso estoy a manera de ejemplo por el tiempo, estoy proponiendo una antena Yagi que nada más va a tener un solo reflector y un solo director, su dipolo. ¿Sí? Son 3 elementos. Ah, y bueno, el boom o el soporte, ¿verdad? De la antena. ¿Okay? Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se calcula para una antena Yagi? Pues la mitad de la longitud de onda es el tamaño del dipolo.
¿Ok? Bien, entonces esto tenemos que dividirlo entre 2 para la longitud del dipolo. Entonces, media lambda, ¿va? Media lambda. Entonces, media lambda es igual a la longitud del dipolo, ¿ah? Y nos da 0.06 14 metros. ¿Sí? Bien. Esto lo podemos pasar a centímetros, ¿va? Inclusive a milímetros, pero en este caso lo podemos pasar a centímetros. ¿Qué tenemos que hacer para pasarlo a centímetros? Pues hacer una división, más bien una multiplicación por 100, ¿va? Ok, entonces vamos a hacer una multiplicación por 100 para poderla obtener en centímetros. Entonces nos da 6.14 centímetros. ¿Sí? Aproximadamente. ¿Sí? Aquí se le va a restar un factor. ¿Sí? Aquí se le resta un factor. Un porcentaje. ¿Sí? Ahí se le va a restar un tanto por ciento. Ese tanto por ciento es por la separación física que hay entre los dos elementos con respecto a la parte central, que es el boom, que es el soporte. ¿Sí? Esto puede cambiar. ¿Sí? Por lo regular estamos hablando de 0.5%. ¿Sí? Por lo regular. Hasta el 0.3. ¿Sí? Ok. Pero esto va a cambiar. El dato que me interesa es ¿no? Este es el dato que me interesa. El tamaño del dipolo. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a corroborarlo con lo que nos va a mostrar el programa Yagi Calculator. ¿Sí? Dejen guardar este ejemplo. Ok. Bien. Entonces vamos a abrir el Yagi Calculator. La calculadora, programa que calcula antenas Yagi. Ok. Si lo pueden ver, a ver por ahí díganme si lo pueden ver. Ok, Nancy dice que sí. Muy bien.
Ok, entonces aquí tenemos el programa. Este sería el segundo archivo, ¿sí? El primero son los cálculos. Ok, nos vamos a, a test y diseño de una Yagi. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí vamos a entender qué datos les vamos a colocar a esta antena Yagi. Ahorita, pues, algunos datos van a ser medios ficticios porque no tenemos los materiales, con los que vamos a construir esa antena, ¿sí? Pero si si la quieren llevar a la realidad, entonces aquí tendrían que darle los tipos de materiales que van a usar para la antena, ¿sale? Ok, primero le voy a colocar la frecuencia. Observen que la frecuencia hay que agregarla en megahertz. Y a mí me salió 2.44 gigahertz, ¿sí? Para convertir de megahertz a gigahertz, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 1000. Entonces, entonces sería 2.44 por 1000. Estamos hablando de 2440. Pero espérenme, tenía otro. Bueno, 2.40. 2440. ¿Vale? O sea, porque 2440 son 2.4 gigahertz. Ahí está en megahertz. ¿Ok? Lo único que hice fue multiplicarlo por 1000. El 2.44. Ok. Ahora, luego nos dice el diámetro del dipolo. Bien. El dipolo, estamos hablando de la altura del dipolo. ¿Sí? Está en milímetros. Dice 50 milímetros. Estamos hablando que si lo pasamos a centímetros, serían 0. No, serían 5 centímetros. 50 milímetros son 5 centímetros. Ya que 10 milímetros es 1 centímetro. Estamos hablando que va a tener una altura de 5 centímetros el dipolo. Vamos a ver, voy a compartir el Paint. O sea, estamos hablando que si este dipolo fuera no un dipolo simple, sino un dipolo doblado con un doblez, estaríamos hablando de una antena, de un dipolo más o menos así. A ver, aquí lo voy a tratar de dibujar. En la parte central va a tener la conexión al coaxial, ¿sí? Y estamos hablando de la altura que va a tener el dipolo, ¿sí? Ahí está indicando 50 milímetros. O sea, serían 5 centímetros de alto. A eso se refiere, ¿ok? Entonces regresemos al programa. Ok. Ahorita lo voy a dejar así. Nada más es para aclararles que si yo le quiero meter alguna altura más. Eso habría que analizarlo, por ejemplo, el dipolo, o sea, su material, su tubo, si va a ser muy grueso o muy delgado, que no dé el doblez de 5 centímetros, ¿sí? Entonces pudieran subirlo a un poquito más o un poquito
menos si es más delgado y la antena la pudieran hacer un poquito más pequeña. ¿Ok? Bien. Tenemos aquí 15 milímetros es el gap, ¿sí? Estamos hablando de 1.5 centímetros, ¿sí? Entonces, este dipolo al punto de alimentación, o sea, ¿cómo les pudiera explicar? Es la distancia del dipolo al punto de alimentación. O sea, estamos hablando que el punto de alimentación es nuestra conexión del cable coaxial, ¿sí? O sea que va a tener una separación de 1.5 centímetros, ¿sí? O sea, el corte que va a tener entre los tornillitos y la conexión del dipolo va a ser de 1.5 centímetros, ¿ok? Bien. Ahora, luego tenemos aquí tipos de, de coaxiales para un volumen de 4 a 1, ¿sí? Para una impedancia de 4 a 1. Habría que ver la impedancia a dónde lo van a conectar esta antena, si va a ser un router inalámbrico, si va a ser un access point, si va a ser a un USB que tenga una antenita. Entonces habría que ver qué impedancia, o sea, qué resistencia tiene esa conexión, ¿sí? Típicamente, es de 50 ohms, una forma, estándar, pero habría que analizar bien cuál es el que van a usar. Aquí entonces yo voy a usar que es el RG58C de 50 ohmios para crear nuestra conexión al cable y nuestro transformador o volumen, ¿sí? Entonces, ustedes tendrían que analizar si, por ejemplo, si es para una televisión, por lo regular es de 75 ohms, el cable coaxial, ¿sí? Habría que analizar para una estación de radio y conectarla a su modular. En la parte de atrás debe de tener qué impedancia debe de ser. Algunas impedancias son de 300 ohms, otras son de 75. Entonces tendrían que ver la impedancia del cable hacia la antena, ¿ok? Eso es lo que va en este punto. Muy bien. Luego tenemos en la siguiente sección, dice número de directores. Los directores, acuérdense que son los elementos que están enfrente del dipolo, el elemento que va a tener la conexión al volumen, al cable coaxial, ¿sí? Ok, en este caso mi antenita solamente va a tener uno, ¿sí? Mi antenita va a ser la más sencillita, con un solo director, ¿ok? Bien, aquí tenemos la sección de corte hacia el boom, que el boom es la pluma, es el soporte, es el tubo donde se van montando todos los elementos. ¿Ok? Ahora aquí, ¿qué tipo de soporte va a ser? Si va a ser cuadrado o redondo, ¿sí? Por lo regular, yo he visto cuadrados. Los redondos también, pero al redondo, ¿saben qué le hacen? Le hacen un orificio con el taladro para meter el tubito, los directores y los reflectores para meterlo en el centro y quede más fijo. También pudiera ser. Pero ahorita, como no tenemos los materiales, pues vamos a dejarlo así, ¿sale? Si tienen los materiales, entonces ya darían aquí los datos correctos. Ok. Luego tenemos la construcción de los directores y el reflector en esta sección del medio. Tipo o forma del metal. Si va a ser redondeado, o sea, si va a ser tubo, o va a ser un ángulo cuadrado, o sea, un tubo cuadrado, ¿sí? O va a ser plano. También he visto antenas con materiales planos. Muy raras, pero sí las he visto. En este caso, el más usado es el tubo, el redondo, ¿no? Pues así lo dejamos. Ahora, aquí, si al montar estos directores
y reflectores hacia el soporte, si va a estar conectado directamente, si va a estar aislado, ¿sí? O sea que conectado directamente es el típico de poner el elemento hacer una perforación y sobre el soporte de la antena, meter el elemento y hacer un orificio con el taladro y ponerle un tornillo. Si está aislado, se le pone un soportito arriba del tubo cuadrado y ahí se conecta estos elementos con dos o un tornillo, pero está aislado, no hay contacto físico, eléctrico con el soporte. Y este de abajo es el que tiene los, como especie de plásticos que soportan a dos elementos que hacen el conjunto de todo el director. Este es el más usado y este es el que se recomienda para una buena antena, ¿sí? Entonces seleccionamos, sí seleccionen este de aquí abajo. ¿Ok? Aquí tenemos el diámetro, o sea, el tamaño del tubito, ¿sí? Aquí de 4 milímetros. Pues es un tubo delgadito, no llega ni a medio centímetro. Aquí va a depender qué tubos vayan a encontrar. Por lo regular, el estándar que he visto en las antenas comerciales es como de 7 o de 8 milímetros. Vamos a ponerle 8 milímetros, ¿sí? Pero ahí ustedes tendrían que medirlo con su flexómetro, con una regla o con un pie de rey o algún algo para medir cuánto tiene de diámetro ese tubo, ¿vale? Ok, vamos a la construcción del dipolo, que es la tercera sección. Aquí dice, o sea, la forma del material, redondo, cuadrado o plano. Entonces, por lo regular es redondo, ¿no? Si tuvieran otros materiales, pues aquí le cambian. Ahora, el montaje del dipolo, si va a estar completamente aislado, o si va a estar a ver, déjenme ver. Ajá, completamente aislado o va a tener el mismo montaje de los directores. Ok, se recomienda que esté completamente aislado, ¿sí? Ok, entonces seleccionen aquí abajo. El diámetro, pues es importante. Por lo regular, pues va a ser del mismo tubo que usan para los directores y reflectores. O sea, no van a comprar un tubo, por lo regular lo venden de 3, 4 metros, esos tubos de aluminio o de cobre o de otro material, fierro, de 3, 4, 5 metros he visto. Entonces ahí hacen los cortes, ¿sale? Bien. Bueno, pues ya tenemos todos estos datos de nuestra antena, entonces ya le damos calcular, ¿sí? Pues aquí está el botón de calcular, calcular. Dice que aquí hay que reducir el tamaño. Muy bien, vamos a regresarnos. Es que la antena, observen que es de muy alta frecuencia, entonces tenemos que, la recomendación nos dieron de 4 por el doblez del dipolo. Bueno, vamos a dejarlo en 4. Tendremos que conseguir un tubo de aluminio o de otro material que tenga un diámetro de 4. Es que es muy pequeñita la antena. ¿Ok? A ver, vamos a darle a calcular. Es ideal, reduce diámetro para tener mejores resultados. Ay, joder, ¿qué pasó? Tenemos un diámetro de 25. Entonces vamos a reducirlo. Diámetro de
De 20, a ver. Ok, a ver, de 15. Bueno, vamos a dejarlo de 15. Bueno, nos dan los datos, ¿verdad? Estos datos los podemos guardar, son muy importantes aquí en imprimir resultados. Vamos a ponerlo como PDF. Aceptar. Vamos a transportarlo a PDF para tenerlo bien. Antena 1. ¿Qué pasó aquí? A ver, permítanme, tengo problemas aquí con el PDF. Está cargando el archivo. Bueno, en lo que carga el archivo podemos analizar el que muestra el programa, ¿verdad? Ok, ya lo cargó. Como lo hago más grande. A ver si lo puedo abrir. Ok, ya está aquí. Muy bien, ahí está. A ver, coméntenme si lo pueden ver. Ok, sí lo pueden ver, ¿no? Ya dice Alexis que sí. Bueno, gracias. Celia también. Miren, aquí está el PDF de lo que me arrojó los datos, ¿verdad? Los datos del Yagi Calculator. Entonces tenemos una frecuencia de 2440 megahertz. Tenemos una lambda de 123 milímetros. Acuérdense que nos dio lambda de 0.1229 metros. O sea, redondeando, pues nos da 123 milímetros, efectivamente, que serían 12.3
centímetros. ¿Sí? A ver, aquí lo voy a poner en el... Vamos a ver el PDF. El PDF, el PowerPoint donde hicimos el cálculo. El Paint, perdón. Ahí está. Ok, a nosotros nos dio este valor. Pero si lo pasamos a centímetros, de metros a centímetros, hay que dividirlo entre... no, más bien, a ver, sería dividirlo entre 100. No, sería entonces dividirlo entre 100. Ujú. Entonces tenemos que dividirlo entre 100 para centímetros y dividirlo entre 1000 para obtener el valor en milímetros. ¿Sí? Entonces aquí nos da en milímetros este valor, nuestro dato, nuestro cálculo. Si esto lo redondeamos el 0.9, pues nos da 123 milímetros. ¿Sí? 123 milímetros. Que ese es este dato es el que aparece en el Yankee Calculator, en los datos que arrojó. ¿Sí? Aquí lo tenemos, 123 milímetros. Entonces, ahí nuestro cálculo está correcto con respecto a lo que está calculando el programa. ¿Ok? Él dice que los elementos parásitos están desconectados o están aislados, o sea, no hay una conexión metálica y separados del boom o del soporte. ¿Ok? Tenemos ahí el diámetro del tubo del que va a ser construido los reflectores y el director, 4 milímetros. Y tenemos nuestro elemento radiador, también le habíamos puesto 4 milímetros, ¿sí? De diámetro del tubito. ¿Ok? Luego tenemos que la longitud de nuestro reflector va a ser de 58.7 milímetros y va a estar en una posición de 30 milímetros, ¿sí? Ok, este es el reflector. Nuestro elemento radiador, si es dipolo abierto, va a medir 55.3 milímetros. Ok, vamos a ver nuestro cálculo. ¿Dónde quedó el cálculo? Está. A nosotros nos dio 6.14 centímetros, pero esto lo podemos pasar a milímetros, ¿ah? Entonces,
0.0614 entre 1000 para que nos dé en milímetros. Estamos hablando de 61.4 milímetros. ¿Sí? Ok. Aquí es donde en el resultado del PDF nos está dando 55.3 y 56.4. O sea que aquí le está restando el programa este porcentaje. ¿Sí? Este porcentaje. Entonces sería cuestión, a ver, vamos a calcularlo. A ver, vamos a compartir la calculadora. Ok. Entonces sería encontrar el 0.5% de eso, ¿eh? Entonces 61.4 por 0. Como es en tanto por ciento, entonces sería 0.005. ¿Sí? Entonces sería igual a 0.307. 0.307. Ok. Si fuera el 0.5%. Entonces aquí, si yo le resto 6.14, me sale 58.33. $58.33 milímetros, ya restándole el 0.5%. O sea, esto ya menos 0.5%. ¿Ok? Bien. Entonces, no está disparatado. O sea, estamos dentro del margen. ¿Sí? Claro que la calculadora, este programa, pues es más sofisticado, tendrá algún otro algoritmo, ¿sí? De cálculo. Pero nuestros cálculos que estamos haciendo son coherentes a lo que está entregando el programa, ¿ok? Entonces seguimos con el programa. A ver. Bueno, con los datos que arrojó el programa. Ok, si es de polo entonces cerrado, ¿sí? O sea que tiene un doblez, es de 56.4 milímetros, y si el dipolo está abierto es de 55.3 milímetros. ¿Ok? Nosotros lo calculamos con dipolo cerrado. Ya no me recuerdo. Bueno, ahorita lo vamos a ver ya cuando lo transportemos. Bueno. El espaciado va a ser de 24.6 milímetros. La posición en 54.6 milímetros. Y tenemos el director, número de directores 1. Lo podemos cambiar y ver cómo va subiendo la ganancia, ¿va? Tenemos aquí la longitud de ese dipolo, que debe ser menor del director que está enfrente. Los directores deben de ser de menor tamaño, en un porcentaje, les digo, como del 0.5%, ¿sí? Con respecto del 5%, perdón, de 3 al 5% con respecto al radiador. Y los reflectores debe de ser al revés, de 5% al 10% con respecto al radiador. Entonces, por eso es más grande el reflector, ¿sí? El que va en la parte de atrás. Luego, en menor tamaño, sigue el radiador, que es el dipolo, y en mucho menor tamaño son los directores, ¿sí?
Ok, bien. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la construcción del dipolo cerrado, sí, lo seleccionamos cerrado, ¿sí? Y aquí tenemos las medidas, ¿sí? Aquí viene un dibujito de cómo está la medida, pero también lo podemos ver, estas medidas. A ver, vamos al programa. Ok, aquí está el programa. Volume. Ah, no, esta es la conexión del coaxial. ¿Cómo debemos de hacer la conexión al coaxial? El valo. ¿Sí? Ah, aquí está el dibujito, nada más que está muy pequeño. ¿Sí? Si observan, es un dipolo cerrado y vienen las distancias por ejemplo, entre la H y la I, entre la I y la A y la B, C, así sucesivamente. Y las tenemos acá en milímetros. ¿Sí? Ok, muy bien. Bien, vamos a pasarlo al analizador. ¿Sí? Entonces aquí hay que darle en crear punto MAA con esa extensión punto MAA. Entonces le damos aquí crear, ¿sí? Aquí hay varios datos. De este lado tenemos los datos del análisis del espectro que va a generar, ¿sí? Obviamente aquí lo que tienen es algo estandarizado para que no tarde mucho en hacer el cálculo y tengamos una imagen más o menos estándar de lo que del patrón de radiación, lo que tenemos del lado izquierdo. Ahorita no lo vamos a mover. Después lo podemos mover para que vean cómo se va a crear se va a ver más líneas y el efecto va a ser más sorprendente, por decirlo así, de patrón de radiación. Y del lado derecho tenemos las características de la antena con respecto a la Tierra. Por ejemplo, aquí dice que la Tierra, o sea, un espacio libre, pero les recomiendo que lo utilicen en forma real. El perfecto pues, es en forma ideal, pero las antenas no son perfectas, no hay un mundo ideal. Entonces utilicen el real y luego el siguiente parámetro es qué distancia va a estar con respecto a la Tierra, al piso, ¿sí? Pues si su edificio o su casa mide de alto unos 5 metros, y van a poner un tubo de unos 3 metros, estamos hablando de 8 metros, 10 metros, entonces póngale 10 metros, que es lo mínimo. Ahora, el tipo de material, si va a ser sin pérdidas, que sería lo ideal, o va a ser de cobre, si va a ser alambre, o va a ser tubo de cobre, les recomiendo que usen tubos con las características que tiene el tubo, y aparte pues sería menos costo. El cobre se oxida, el aluminio sería el mejor material y el fierro también se oxida, ¿sí? O usar un cable que ustedes pudieran definir. Entonces, déjenlo en aluminio y tubo, por eso la recomendación es esa, aluminio que sea un tubo. Ahora, el tipo de construcción, en este caso es un dipolo cerrado, ¿eh? No sé si lo dejamos cerrado. Bueno, ahorita nos mostrará el error si era cerrado o abierto. Ya le damos salvar. Ok. Aquí pues, seleccionen su carpetita donde lo van a guardar. Y le ponen el ejemplo, Yagi 01. Bueno, en este caso va a ser Yagi 01. Y este es para Wi-Fi. Yo sí le voy a poner Wi-Fi. Para la frecuencia de 2.44 GHz. Ustedes le pueden poner el valor que quieran, ¿sabes? Ok. Bien, ahora vamos a abrirlo, ¿eh? Ahora déjenme abrirlo. ¿Dónde quedó? Aquí está ya. Ahí está el Managal. Muy bien, vamos entonces a File, Open, buscamos el archivo y le damos a abrir. Ah, ok, ya entendí el error. Sí, observen,
Fíjense cómo mi dipolo quedó muy grandote con respecto a los elementos. Ese es el error que me estaba mostrando. ¿Sí? Sí pueden ver el Vanagal. ¿Sí pueden ver lo que estoy viendo? El archivo. Ok, gracias. Si observan, está desproporcional mi antena. Por eso me estaba mostrando el error en el Yagi Calculator. Si observan, el dipolo está muy enorme. Entonces tendríamos que hacerlo más pequeñito. ¿Sí? Ese es el, ¿por qué nos mostraba ese error? Bien, vámonos está en inglés, pueden cambiarlo, ¿eh? Si se van aquí en Setup, lenguaje, Spanish, para que esté en español, ¿verdad? Ok, cálculo, vamos al cálculo. Muy bien. Le dejamos los parámetros que tiene y le damos aquí en calcular. Muy bien, y ahí tenemos el cálculo. Dice ningún error fatal, qué bueno, aunque esté muy grandote el dipolo, ¿eh? Dice ahí ningún error fatal. Muy bien, vámonos a algo que hay que observar aquí. A ver, Marichuy, ¿qué duda tienes? Dice que tiene duda en el programa. Ok, ¿qué duda tienes, Marichuy? Es que yo quería saber si tiene un programa extra para abrir ya la antena terminada. Ah, sí, a ver, es este que estamos viendo. A ver, mira, ese ya lo puse aquí en el, a ver, en el sistema de tareas. Ah, ok. A Sí, ver, porque es extra el de Yagi, ¿no? ajá, aquí ustedes son del G2, ¿verdad? A ver si, es que apenas lo subí porque no sé qué pasó. Subí algunas tareas también, pero no se habían reflejado. A ver si ahora sí. Ah, aquí está. El Managal, aquí ya está, mira, sí está. No sé si lo puedan ver ustedes, pero aquí lo descarga. Sí. Está el Yagi Calculator y el analizador de antenas, Managal. Ok, gracias, profe. Ujú, ¿verdad? Ahí suben también las tareas, ¿sí? Son tres. El cálculo, el archivo. Ok, sí, cierto, espera, falta algo también que hacer. Vamos aquí bueno, esto ya. Lo cerramos. Muy bien. Sí, sí puedes ver ahí el archivo, bueno, el programa, Marichu. Los demás sí pueden ver. Ok. Sí, Aquí profe. dice create yo, créate yo. Ahí le dan clic. Y ahí van a describir la antena Yagi. En este caso, por ejemplo, mi antena es Wi-Fi de 2.44 GHz. ¿No? Le doy OK. Y luego, pues busco donde voy a guardarlo, ¿no? Y aquí le pongo igual. Antena Yagi Wi-Fi 2.44 GHz. Guardar. Ok. Entonces aquí el archivo ya lo generó. A ver, vamos a ver. Ok. Muy bien. Entonces, si está todo bien configurado en tu computadora, pues aquí te va a aparecer el archivo. En así. Como archivo YAG.
¿sí? Este archivo es el que van a subir ahí también al sistema de tareas. Y el otro que acabo de crear es este, el que tiene extensión m.maa, que es el que estamos viendo ahorita en el diseño y más bien en el programa de analizador de antenas Yagi. Aquí está. ¿Sí? Aquí lo pueden, cuando hagan las modificaciones, pueden volverlo a guardar. ¿Sí? Grabar como o grabar. ¿Sí? Lo mismo que cualquier programa, ¿no? Muy bien. Aquí nos vamos otra vez a vista. Sí, yo tengo que corregir mi antena porque sí está muy disparatado mi dipolo. Estéticamente se ve mal y también por eso me mostraba ese error. Ahorita lo corregimos. Aquí en corrientes, por ejemplo, vamos a bajar la corriente. Ese sería el manejo de corriente en cada elemento. ¿Sí? Si observan, tengo mayor corriente en el director, en el elemento que va enfrente. ¿Sí? Y eso es precisamente por el tamaño grandotote que tengo de dipolo. Entonces lo tengo que corregir. Muy bien. Ahora, vamos a ver el espectro. Ah, caray, ¿dónde quedó el espectro? ¿En cálculo? Geometría, vista. Ah, aquí está. Arriba, aquí en las pestañitas de arriba, donde dice geometría, vista, cálculo, diagrama de campo lejano, que es el espectro, ¿no? Muy bien. Aquí, podemos verlo en 3D. ¿Sí? Sí lo ven aquí el espectro en 3D. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí, ¿se acuerdan cuando le dimos aquí transportar a punto MAA? Nos estaban diciendo que cuántas secciones íbamos a tener para el cálculo. Son estos espacios que existen entre cada radial, entre cada de estas líneas, que es un radial. ¿Sí? Entonces, si le damos muchos, más bien, si le damos poco segmentación, o sea, muchos radiales, entonces va a tardar pues más tiempo en hacer el cálculo. Pudiera ser que hasta se tardara minutos en hacer el cálculo. Entonces ahí automáticamente te dice más o menos, automáticamente, cuál sería lo ideal para que haga un cálculo rápido. Y bueno, pues aquí tenemos cómo se ve. Lo podemos ver en el plano horizontal, en el plano vertical o en los dos. ¿Sí? O podemos ir viendo cada uno de esos radiales que les digo. Cada segmentito. Aquí lo podemos ir manipulando. Acá y podemos quitarlo, ¿no? Por ejemplo, quitar la palomita en todos y podemos ir viendo cada radial, cada cálculo de cada radial a diferente ángulo. ¿Sí? Ok, entonces ahí si le vamos avanzando se va viendo cada radial. Ahora estamos aquí en el plano, en el corte vertical, el otro fue corte horizontal. ¿Sí? O podemos ver todos. ¿Sí? Y tenemos nuestra antena como con su patrón de radiación, ¿ok? Muy bien. Vamos a cerrar esto. Podemos ver en el campo horizontal o en el campo vertical cómo se ve.
sea, el corte si va a ser horizontal o va a ser vertical, ¿sí? O los dos, o la suma. Ver los dos cortes, tanto en vertical como en horizontal, ¿sí? Entonces esta antena que acabo de diseñar es de 12.81 dBi, polarización horizontal. Aquí habría que ver cómo la van a diseñar, si polarización horizontal o vertical. Bueno, pero 12 dBi pues es una buena ganancia, o sea, a pesar de que tengo mi dipolo muy grandote, muy alto, pues tiene una ganancia muy buena, ¿sí? Entre más ganancia tenga dBi, acuérdense que la antena es más focalizada, o sea, la tienen que orientar más si quieren captar el internet de otra casa o del vecino, o se lo van a pasar ahí a algún familiar, esta antena tendrían que enfocarla bien, ¿sí? A donde esté el dispositivo inalámbrico, ¿sí? Ok. Una antena con demasiada ganancia y que tenga muchos elementos es más difícil de enfocarla, ¿sí? Entonces, ahí es una recomendación que les hago. No porque le pongan más elementos, pues sí va a llegar a más distancia, pero su lóbulo de captación va a ser un ángulo más pequeño. Entonces la tienen que focalizar más y cada rato tendrían que estar moviendo para orientarla, ¿no? ¿Ok? Bien. Pero ¿cómo cambiamos? Vamos a suponer que no la quiero horizontal. Ok, entonces, ¿a dónde me voy? Acá arriba están las flechitas, ¿va? Ok, la puedo rotar con respecto al eje X, ¿sí? 90 grados. Si veo aquí la vista, ¿sí? Ahora ya está en posición vertical, ya no está en posición horizontal con respecto al eje X. La giré con respecto al eje X. Entonces, al hacer el cálculo, vamos a hacer otro cálculo. Ya aquí, ya me arroja polarización vertical. Y los parámetros más o menos son los mismos. Lo único que hice fue girarla 90 grados. Podemos decirle al programa que la optimice. Entonces aquí le damos optimizar. Y entonces aquí ustedes estarían dando los elementos o editarlos, ¿sí? Y calculamos. Podemos guardar ese archivo. Y aquí nos da una optimización. Entonces aquí, a ver, vamos a ver la vista. Pues no cambió mucho, ¿eh? Y fíjense que hasta redujo no, sí lo elevó. La ganancia en dBi. En polarización vertical sí la mejoró de 11.68 a 12.21. Podemos ver el tamaño de los elementos dándole clic en cada uno de ellos. Y acá del lado derecho se muestra las dimensiones de cada elemento, ¿sí? Y la longitud, y bueno, qué tanto está separado del dipolo. Bueno, a grandes rasgos es esto. Y aquí tendrían que estar jugando otra vez con los elementos para perfeccionar su antena, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces este archivo lo van a subir también al sistema de tareas. Ok, entonces, pues ahí le dejamos por el día de hoy. Hagan su tarea de su antena. Y si no hay alguna duda que tengan,
Por el momento no dice. Ok, entonces, los que gusten abrir su cámara, ya nada más para la evidencia, y pues ya, ahí terminamos el día de hoy.